Bueno, no hace falta que os presente a Chris Cron, lo conocéis ya del año pasado, y bueno, lo que se diga sobre el tema, cualquier cosa de SQL, Chris os puedo asegurar que, y de rendimiento, tanto en versión 10 como en versión 11, os puede eso. Chris, your turn. Hola. Hola, siento que mi español sea bastante precario. Solo sé decir en español, quiero una cerveza, es único. Disculpadme, amigos míos. Trabajo para DB2, IBM. Esta organización, esta presentación no tratará sobre las DB2, las bases de datos, sino sobre las infraestructuras que se necesitan para las bases de datos. Lo que cuenta son las infraestructuras. Voy a hablar sobre el motor, es decir, voy a hablar sobre la plataforma estructural de una base de datos. Estas son las extensiones. Desde una perspectiva de B2, tenemos una larga historia ya recorrida escribiendo y creando software para las plataformas de B2. Si consideramos la industria del software, se supone que es neutral en las plataformas y esto se aplica a muchos softwares IBM, pues a las gestiones del management en Windows, se funcionan en Linux, en Power, donde quiera que mires. DB2 se supone que está diseñado para funcionar en una única plataforma. La diseñamos el DB2 para una única plataforma, desde un sistema desde abajo hasta arriba, de lo que es el funcionamiento de la base de datos. Cuando hacemos decisiones sobre dónde colocar una porción de función en el hardware, en el IO system, podemos ponerlo también en el software. Hay multiplicidad de ubicaciones para estas piezas de software. Vamos a hablar un poco de lo que es una visión general del ecosistema Z, que es la parte fundamental del sistema, que es lo que lo diferencia de otros en diferentes entornos. Y vamos a ver cuáles son las últimas tendencias en la industria, las últimas mejoras del software y del hardware, cómo podemos impactar hoy en día en los equipos de una forma más intensa. Si consideramos los desafíos y los entornos del sistema, es muy antiguo. Hemos heredado mucho patrimonio, mucho heritage, pero llevamos un lastre de casi 50 años, mucho lastre de problemas. ¿Cómo cambiar el entorno? Tenemos que manejarlo en una forma compatible y armónica. Y esto se debe a que nuestros clientes lo esperan. Esperan que nosotros funcionemos también como si fuera en COBOL. ¿Estáis familiarizados con el COBOL? ¿Hay alguien aquí que sepa lo que es el COBOL? Ese compilador COBOL, pues lo llevamos sosteniendo de los 50 últimos años y el programa sigue funcionando. Está un poco anticuado, es una plataforma ya un poco arcaica. Al mismo tiempo tenemos que hacer cosas como pues que entre esos desafíos y oportunidades tenemos que quitar todos los límites al crecimiento en cuanto a las últimas versiones, la 8, 9, 10, estamos expandiendo diferentes partes del negocio. Si consideramos la versión 10 de DB2, somos la única base de datos que ha cambiado del 35 a las siguientes, a las 64 bits. Y seguimos funcionando pues con un entorno de ejecución, con un empaquetamiento DB2 dentro del 10, de la versión 10. Así, cuando migras de DB2 8, 9 a la 10, puedes seguir funcionando con los antiguos paquetes. Nadie en la industria puede desarrollar. La industria nos dice, te mueves a 64, pues te jorobas, sigues así. Nosotros compatibilizamos con versiones anteriores, armonizamos y podemos retrotraernos y avanzar. Somos flexibles y nosotros además compilamos las aplicaciones. Os animamos a que compiléis las aplicaciones, es fundamental. Si consideramos, según vemos en pantalla, la confiabilidad y la disponibilidad avanzada a la versión DB2.4 con compartición de datos, esto es un sistema de disponibilidad, es un clúster de compartición de datos y vemos como la versión 5 hasta la 9, en los mainframes, vemos que esta compatibilidad va evolucionando y cada vez se pone en línea en Internet.
pero en la quinta, en la versión 5 no estaba todavía online, pero en la siguiente sí. Esto es sobre la disponibilidad de los datos. Los customers, los clientes tienen los sistemas disponibles, adaptados, confiables, y los sistemas evolucionan de manera tal que los datos están disponibles para los clientes y las aplicaciones ahora están disponibles también para los clientes. Trabajamos conjuntamente con los vendedores y clientes conjuntamente para mover toda esta disponibilidad en las diferentes migraciones entre versiones. Hay que cambiar de la ASP de la 1 a la 2 y hay que tener la aplicación disponible y los datos disponibles en las diferentes aplicaciones durante toda esa migración continua. Y esto requiere cosas como pues crear pues elementos para introducir estas migraciones y tener estos elementos compatibles existentes al mismo tiempo. Por eso ahora estamos muy enfocados en el área de la disponibilidad. No podemos ignorar lo que sucede en nuestros competidores, la industria, continuamente, pues estudiamos las plataformas, pero nosotros queremos ser los propietarios de nuestras propias plataformas con los clientes. Y porque el paradigma está cambiando en el mundo de los ordenadores y tenemos que adaptarse o morir. Hay que investigar, hay que invertir en las DB2 y también pues tenemos que pues decir, bueno, si no te acompasas con los programas y los paradigmas actuales, te quedas fuera de concurso, te quedas marginado. Adaptarse o morir. Vemos en pantalla pues los diferentes sistemas en los entornos. Vemos pues disponibilidad en centros de datos, a regiones metropolitanas, en regiones de desastre, luego en zonas de distancias extendidas. Las infraestructuras de DB2 se construye en los propios sistemas y entornos. Tenemos el Hypersuite en esta comunidad con el DevSustance. También tenemos plataformas paralelas que trabajan con el hardware y otras facilidades y también con el sistema operativo. También se construye en todo lo que es el middleware, el SQ, SCS, MES DB2 o Sphere. Todos entienden que somos parte del clúster. Si consideramos algo como PureScale, PureScale también es muy similar a la compartición de DB2. Sin embargo, si piensas que estas con el Linux sentado al lado y el Linux pues es un sistema operativo, no es parte del clúster, todas las infraestructuras para la tecnología clusterizada en DB2 está usada en PureScale, todo se fundamenta en DB2. Se construye en DB2. Esto marca la diferencia con los sistemas y los entornos donde todos los entornos son parte del clúster y trabajan conjuntamente. Otro tipo de entorno donde trabajamos con los clientes, según pantalla, es este concepto activo de sites. El ejemplo que uso es uno de los mayores bancos chinos. Tiene un centro de datos en Pekín y el otro está en Shanghái. Y su objetivo es dividir al país. Esta mitad va a Pekín y esta otra parte va a Shanghái, en el site de Shanghái. Y cuando se hacen las transacciones dentro de esos bancos, pues se desglosan en dos áreas diferentes los centros de datos según países y zonas. Pues vemos cómo hay una tecnología de replicación para mantener ambos sitios sincronizados, el de Shanghái y el de Pekín. Ahora queremos que todos los trabajadores del centro de datos de Pekín pues estén conectados con los datos de Shanghái. Pongo tu tarjeta para hacer la validación de tu cuenta, pues aquí se lee automáticamente en Shanghái debido a esa compatibilidad armónica y sincronizada. Cualquier actualización
Por ejemplo, pues tengo 100 euros, pues en rápido en el centro de Beijing tiene una réplica y en tiempo real, en un segundo, ya se replica esa transacción de 100 euros en el Shanghai. Ahora, de hecho, para el centro de datos de Pekín y en 2 segundos nada más. Me corrijo. Dice el ponente, en 2 minutos hacen un drain de todo de un lado a otro, hacen un swap a través del de Shanghái. Si pues tengo, por ejemplo, un corte del suministro, pues el de Shanghái puede continuar con las actividades, con las transacciones que se estaban realizando en el de Pekín, porque están sincronizados. Tengo pues todo sincronizado. Solamente en 2 minutos, si por ejemplo hay un corte del suministro del servicio, el de Shanghái, el centro de Shanghái retoma todas las actividades de Pekín y las mantiene en curso apropiadamente. Sincronía absoluta y armonía entre los dos centros. Ahí son sitios, sites activamente conectados. Tenemos muchos clientes que están ya ejecutando este sistema por todo el planeta. Tiene un centro en Europa y el otro en los Estados Unidos que se sincronizan y cuando falla uno, pues el otro retoma automáticamente todas las actividades. Si vemos el proceso en curso, como vemos en pantalla, hablo sobre esto porque es una parte de la infraestructura que no se puede ignorar, amigos míos. Esta es un poco toda la evolución sincrónica y diacrónica. Vemos aquí los gigahertz, vemos la evolución sincrónica a través del tiempo de los Heritage Mainframe CMOS. Entonces, a medida que necesitas crecer e incrementar el volumen de trabajo con mejores procesadores, veo lo que señalo con 5 gigahertz. Ha disminuido un poco su número de gigas. El futuro es disminuir los gigas en estos mainframes. Una tendencia a la disminución. Vemos los beneficios de la performance, pues vemos que el de 4, gigas era pues un poco más rápido. Vemos como la velocidad se va incrementando a través del tiempo y ahora mismo pues ya tenemos un 11% en el último, el 5, el proceso acelerado. Entonces, no hay un único proceso. Vemos cada nueva versión incrementa la velocidad en un 10% de los mainframes CMOS. Vemos aquí el número de cores, el 64 cores, luego pasamos a 80 cores, luego a 101 cores y ya la última versión 141 cores. Vemos como el número de cores va incrementando cada vez más y cada más en las nuevas versiones de mainframes. Escalamos hacia el futuro con muchos más cores, a más velocidad. Pero esto es malo para la base de datos, porque de una perspectiva de base de datos, el número óptimo de cores sería 1 en DB2, porque nunca vas a tener contención, ningún tipo de asuntos globales de walking. Si pues manejas muchos más hilos, tienes más contención y entonces la eficiencia de la base de datos se disminuye. El DB2 es este proceso de la hoja de ruta a lo largo del tiempo. Si consideramos las versiones 10 como ejemplo, teníamos muchos problemas de contención en la versión 10. Un banco chino estaba funcionando con el C2, 1202 y durante el proceso de backup de datos pues tuvieron miles de procesos viciados durante el bacheado, durante el proceso de lotes. Entonces cada miembro tenían pues un número de bacheados, de lotes mal procesados. Los mismos procesadores pues manejaban y se fundamentaban en 100. 1000. DB2 invierte en reducir la contención. Menos contención para que en el futuro tienes que manejar más hilos y más procesadores para trabajar escaladamente. Vemos en esta imagen esta banda ancha de I/O. Vemos el número de procesadores, memorias. Vemos que esta máquina es la IBM Z13, es una gran máquina. Las previas máquinas pues tenían otros teras de memoria, pero de nuevo si tenemos más procesadores necesitas más memoria para funcionar el sistema escaladamente. Hay otra razón por la cual la memoria sube en esta versión, porque queremos que los clientes usen la memoria
para trabajar con el hecho de que el procesador baja. Una cosa que tenéis que hacer es pensar que vuestro comprador, de la marca que sea pertinente, cuánta memoria hoy en día se usa hoy y cuánta memoria es DB2 y otros productos que la usan en el mainframe es capaz de usar para mejorar mi performance. Porque es lo que quieres mejorar tu performance con mejores precios y más competitividad. Un poquito de la historia de los procesadores. Vemos aquí en el DB2 y el Z Enterprise 196. Esta era una máquina muy rápida, pero lo que señalo iba mucho más rápido que en otras anteriores. Así que esta máquina, desde una perspectiva de DB2, tenía un ciclo rico, pero efectivamente daba poco dinero. Eran pobres. Ciclo largo, pero poco dinero. Para Java, Linux, no era muy buena para DB2, porque en DB2 los datos son mucho más intensos. Cuando vamos al Z126, doblamos los caches a mayor nivel. Y como resultado vemos este cuadro de workloads, la mejora de máquina a máquina. Era un 25% aproximadamente. Esto manejo un 10% más de trabajo con el mismo número de CPUs y puedo tener el mismo número de CPUs. Colateralmente. Si vemos de la migración de la ZE12 a la Z196, hay un 20% de mejora. De nuevo, funciono con menores problemas, con el mismo carga de trabajo, workload, puedo mantener mi coste en el mismo rango de precios. Si considero la EC12, la 12, es aproximadamente un 10%. Desde la perspectiva, anteriormente vemos más espacio. En esta perspectiva, vemos esta carga de trabajo, el workload, 10%, 20%, diferentes niveles. Esto es un efecto cache. Algunas workloads son más intensas en cacheado, así que los procesos van a una velocidad razonable, pero si se está cacheando intensivamente, puede o no producir ventajas. Depende. Aquí vemos utilities, que son muy intensivas en cacheado. Hablamos de un 10% aproximadamente. Si os dais cuenta, esto está comprimido, esto no. Hubo ciertas mejoras en la funcionalidad de compresión en Z13 que ayudan a DB2. Y esto está muy relacionado con la forma en la que DB2 utiliza la compresión. Si pensáis en algo así como DFMS, hacemos compresión, tenemos un diccionario, un archivo, y estamos haciendo streaming de datos del diccionario al archivo. Si pensáis en DB2 y hacemos una transacción, podríamos tener 40 tablas en esa transacción, quizás 30 o 40 enunciados SQL, y cada una de esas tablas tiene su propio diccionario de compresión, con lo cual tenemos una o dos filas de cada tabla. DB2 es intensivo en datos para la compresión sobre los diccionarios de compresión. El motor en la CPU, que tiene que procesar compresión y descompresión, tiene que acceder a muchos diccionarios de datos distintos, ¿de acuerdo? Los diccionarios de compresión. Lo que se ha hecho es mejorar los diccionarios de compresión para esa intensidad de actividad, y por eso es por lo que lo hemos tenido en cuenta. Más cosas que han estado ocurriendo, si volvemos al Z10, el Z10 empezó a introducir
page frames de 1 mega. Y los buffer pools de página. Y lo que hacen es aprovechar una cosa que se llama el TLB, el Translation Look-Aside Buffer. El TLB es simplemente un caché de direcciones reales a virtuales. Si pensáis en hacer un scan de tablespace de 1 mega de datos y tenemos page frames de 4K, estos son page frames de ZOS, no tienen nada que ver con las páginas de DB2. Aquí tenemos 4K, 16K, eso da igual. Aquí hablamos de la forma en la que el hardware mapea la página en memoria. O sea, que hago un scan de tablespace, voy a la primera página y digo, léeme la primera fila. Lo que ocurre es que tenemos un TLB miss para luego ver cuál es la dirección real, almacenar la traducción de dirección real a dirección virtual y luego leemos fila a fila y utilizamos el TLB como un lookup de caché. Cuando vamos a la siguiente página, hacemos lo mismo. Vamos al miss, metemos la entrada en el TLB y lo podemos utilizar para el resto de la página. Con un page frame de 1 mega, lo que ocurre es que podemos mapear 256 páginas de 4K a una entrada de TLB. Cada TLB miss tiene entre 6 y 8 ciclos. De 6 a 8 ciclos, eso no suena como a que es demasiado, porque hablamos de 1,7 millones por segundo. Con 6 y 8 ciclos, ¿qué hacemos? Bueno, la última vez que hicimos la medida, eso nos daba hasta 2 gigas de memoria por segundo. Si hacemos scan de tablespace y el dato está en memoria, podemos ir en el scan de tablespace a esa velocidad, a casi 2 gigas por segundo. 32 veces más rápido. Pensad en cuántos TLB misses tenemos en un tablespace scan. Muchísimos. Esos page frames de 1 mega reducen el número de TLB misses y mejora la eficiencia. Y nos gusta tanto que en el EC12 tenemos esta cantidad disponible. ¿Por qué tenemos page frames de 2 gigas? Pues porque si vamos a mapear 10 terabytes de memoria de buffer pools, lo que no vamos a hacer es no mapear ni siquiera 1 mega por segundo. DB2 12, que se anunció para principios del año que viene, bueno, DB2 10 permite 4 terabytes. DB2 12 aumenta esa capacidad significativamente. ZOS tiene un límite de 1 tera, pero van a ir a 4 teras. Y esperamos que durante el ciclo de vida de ese producto, DB2 12, ZOS también subirá hasta 16 teras. Páginas de 2 gigas, por tanto. Eso nos da mayor eficiencia en cuanto a hardware. Vamos a tener buffer pools más grandes. Lo que vamos a hacer es mapear con páginas de 2 gigas. ¿Cuánto ahorramos? Aquí tenemos milisegundos por transacción. Vamos de paginable de 4K hasta fijas de 2 gigas. Aquí estamos ahorrando CPU en todos los pasos, paso a paso. El salto de aquí a aquí era de un 3%. Y ese 3% de CPU no es mucho, pero si tenemos un buffer pool de 2 gigas y estamos mapeando en páginas de 4K, incluso en fijas, podemos conseguir hasta un 5 o 6% adicional de reducción en CPU gratis, simplemente diciéndole al programador de sistemas y diciéndole, defíneme esa zona de frames y permíteme que la use. ¿Por qué queremos esa zona de frames así? Porque queremos ese cambio en buffer pools. Aquí tenemos algo así como 16 millones de cuentas y vamos de
De aquí, el punto de partida, casi hasta cero. Aquí tenemos 161 gigas. ¿Alguien tiene 161 gigas de buffer pools? La mayoría de los clientes están en la zona de 20, 40, los clientes más grandes. Aquí tenemos con 5 veces más buffer pool, con una base de datos en memory, sin IOs sincronizadas. Tenemos una mejora muy significativa. Y en esta diapositiva no está el dato que quería mostrar. Creo que en las diapositivas que vosotros tenéis, en el PDF, hay 2 enlaces. En esos enlaces podéis acceder a 2 white papers, donde podréis leer más sobre esta cuestión. En este workload tenemos un 24% de mejora en throughput. La misma cantidad de trabajo, con un ahorro de CPU de hasta el 12%, o bien casi un 25% en la ventana de batch. O sea, si tenéis una ventana de batch de 1 hora, ahora vais a acabar en 45 minutos, os sobran 15 minutos. Si seguís teniendo esa ventana de batch y estáis ejecutando, digamos, 100 procesos, quizás podáis ir a 80 procesos y terminar dentro de esa hora, pero reducís la media en las 4 horas. Podéis hacer más trabajo, ¿de acuerdo?, en ese tiempo, o bien distribuirlo un poco más para reducir los costes. Con cada versión, a partir de la 9, hemos aumentado el número de cosas que ofrecemos a través de zip. Desde el punto de vista de reducción de costes es importante. La otra razón por la que quiero mencionar zips es por la diapositiva que viene a continuación. A partir de Z13, tenemos una cosa que se llama multi-hilo o multithreading simultáneo. ¿Alguien tiene Z13? Steve lo tiene. Bueno, el multithreading simultáneo consiste básicamente en sustituir una carretera que tiene un límite de velocidad de 80 kilómetros con un solo carril por sentido, por una con 2 carriles pero una reducción de velocidad 50. La clave consiste en que los coches van un poco más despacio, pero hay más coches por hora dentro del sistema, dentro de esa carretera con 2 carriles. Probablemente la mejor forma de entenderlo sería viendo esta imagen aquí. Aquí tenemos SMT, el multithreading simultáneo, y para aclarar, por cierto, en la diapositiva anterior, aquí tenemos un core que nos ejecuta 2 hilos al mismo tiempo. Es decir, una CPU con 2 hilos al mismo tiempo. Y solamente para zips, no para procesadores de propósito genérico. Aquí tenemos 5 CPs 3 zips, 4 CPs 5 zips y 3 CPs 5 zips. Este puede ser un cliente ZIX COBOL. Aquí probablemente un cliente SAP. Los clientes SAP utilizan mucho offload por el DRDA. En cada caso, cuando activamos los zips, los procesadores generales bajan y mi throughput, la cantidad de trabajo que puedo realizar por tiempo, sube cuando organizo todo alrededor de SMT. SMT es una forma de utilizar los procesadores para mejorar el throughput y reducir los costes. La mayoría de la gente que utiliza Z13 todavía no tiene activada la funcionalidad SMT. Ahora mismo estamos preparando un white paper hablando con los clientes para saber cuáles podrían estar interesados y cuáles podrían ser las ventajas. Es una forma distinta de ahorrar dinero. He hablado mucho del rendimiento, la mejora en rendimiento, de Z10 a las siguientes versiones, a Z12, etc. El hardware hace mucho del trabajo. Lo que está haciendo es cambiar los procedimientos internos en la máquina. Empiezo abajo.
tenemos lo que llamamos procesado out of order. El Z10 era una máquina de procesado in order. Entraba la instrucción A, la instrucción B, la instrucción C, la instrucción D. Las siguientes versiones ya son out of order. Las máquinas pueden cambiar el orden de las instrucciones tal y como quieran, siempre y cuando la aplicación al final del resultado que queremos. También hacen una cosa que se llama register renaming, renombrado de registro, y craqueado de instrucciones que van juntas con las funcionalidades. Si conocéis la arquitectura Z, muchas de las instrucciones tienen instrucciones S, storage to storage. Dos cosas que uno nunca querrá hacer en un procesador rápido. Uno, leer y escribir. Leer y escribir para eso es muy malo. ¿Por qué? Porque la memoria está a 1000 ciclos de distancia. ¿De acuerdo? Más o menos, 1000 ciclos. Lo que el hardware ha hecho es un par de cosas nuevas. En primer lugar, los registros son de 16. Pero dependiendo de la máquina, Z10 tenía 16, Z13 tiene 120. Por debajo, lo que hay es que el hardware está rompiendo las instrucciones y almacenando resultados intermedios en registros a los que vosotros no tenéis acceso. ¿De acuerdo? Esto mejora el rendimiento. Esa es la razón por la que habéis visto estos grandes saltos en rendimiento de una máquina a la siguiente. Y también es la razón por la que DB2 tiene mucho mejor rendimiento. Porque cuando uno hace estas cosas, ejecución out of order, uno utiliza la caché. DB2 es muy intensa en uso de memoria. Tenemos problemas con caché. Es como una I/O síncrona. En terminología DB2, una I/O síncrona va a capturar los datos. En la jerarquía de almacenamiento del sistema hay que ir del proceso a la memoria real, que está a 1000 ciclos de distancia, como dije antes, para conseguir esos datos. Aquí, en Z10, cada vez que utilizamos esto, el proceso espera. Y eso os cuesta CPU. Con una máquina out of order se pueden ejecutar múltiples instrucciones evitando ese problema. Eso nos da una mejora en el rendimiento global. A partir de Z13, otra forma de evitar ese problema es lo que llamamos SIMD, SIM. Datos múltiples de instrucciones sencillas. SIMD es procesado vectorial, ¿de acuerdo? En lugar de tener 3 camiones con datos, cargados de datos, en la carretera, un camión detrás de otro, podemos decir, no, ahora quiero que esta operación añada estos 3 números, sume estos 3 números, a B1, B2, B3, para obtener los resultados en C1, C2, C3. Luego el hardware tiene libertad de mezclar las instrucciones como estime oportuno, evitando el problema del cacheado y dándonos los resultados de forma más eficiente. ¿De acuerdo? DB2 no utiliza esto todavía, lo vamos a utilizar en la próxima versión. Esto acaba de salir en Z13. DB2.12 está demasiado lejos de esta posible implementación. Estamos utilizando esto que salió en EC12. Esto se llama Transactional Lock Elation, TLE, podéis buscarlo en Google, que es memoria transaccional. También se puede buscar con esa terminología. Hay mucha serialización en DB2. Se serializan para lectura. Voy a leer algo y no puedo permitir que alguien más lo cambie mientras lo estoy leyendo. En este caso tenemos 3 hilos leyendo lo mismo. El primero aplica un latch, lo lee, libera el latch, el segundo aplica un latch, luego lo libera después de leer, el tercero aplica un latch, lee y libera el latch. Eso serializa esos 3 hilos y no hay razón para que eso
suceda de esa manera, simplemente para lectura. Mientras que en este ejemplo, en esta memoria transaccional, lo que hacemos es decirle al procesador, voy a leer este pedazo de memoria, este trozo de memoria. En este caso lo que ocurre es que estos tres procesos pueden leer memoria al mismo tiempo. Si alguien cambia algo, los procesadores hacen un backup hacia el principio y vuelven a empezar. Los procesadores ya lo hacen porque saben que los datos están en una línea de caché y saben si esa línea de caché es de lectura solo o de lectura y escritura. Si se cambia algo, tienen que validar. Así que es muy sencillo que hagan backup, vuelvan al inicio y arranquen de nuevo. Es una manera muy inteligente de evitar la concurrencia. ¿Por qué os importa esto a vosotros? Porque vais a tener más procesos y más hilos para poder escalar. Suelo hacer chistes con el COBOL sobre ZOS, pero si miráis los últimos compiladores, la compilación para la máquina es algo importante. Si veis las máquinas individualmente, aquí tenemos distintos ejemplos. En PL1 hemos pasado de F12 a Z12 con un 28% de reducción en CPU. ¿Por qué? Pues porque el compilador conoce la máquina, sabe de SIMD, sabe de SMT, sabe de la TLE y puede construir la aplicación de forma que aproveche esas funcionalidades nuevas. Se puede mejorar el conjunto de instrucciones para que el hardware las pueda romper del modo que estime más conveniente. Y para poder escalar en el futuro, necesitaréis recompilar las aplicaciones con más frecuencia. Si no recompiláis las aplicaciones, no podréis aprovechar las oportunidades que ofrece la versión. No es igual que hace 20 años. Brevemente, voy a hablar del acelerador de IBM porque quiero mencionar la funcionalidad que hay por detrás. FPGA es un dispositivo de streaming. Los datos salen de los discos, van a través de los cores, descomprimimos los datos y luego hacemos una proyección, que es quitar las columnas que no nos hacen falta, hacemos un restrict y luego en este caso vamos a un montón de cores Intel para hacer un group by, etc. ¿Por qué estos tienen que importar? Pues porque esto es arquitectura híbrida. Aquí utilizamos cores en paralelo, con alto paralelismo, para proporcionar un acelerador. Es más rápido para ciertas operaciones. Volveremos a eso en un momento. Aquí hago un workload de transacciones, van pues fluyendo diferentes queries. Aún no tengo pues una efectiva OTP. Ahora con los IOs es la infraestructura sobre la que el DB2 se fundamenta. IO, si no tendrás dificultades para cambiar dentro de los sistemas y tú mismos. Es un vínculo fundamental de conexión. Hace 6-7 años IBM pues creó pues una alta performance, HighCom, reduce el número de los back and forth, idas y venidas entre la CPU y sus colaterales. Esta mejora permite mayor velocidad y mayor escalabilidad. Como podemos ver en esta imagen, vamos, estos los antiguos de performance y los modernos se dobla la velocidad. En esta imagen estamos en las últimas versiones con las tarjetas Ethernet y de nuevo tenemos la escalabilidad con muchas más operaciones iOS. Muy rápido, todo muy rápido. Trabajaba con un cliente chino y tenía problemas con los procesos de batcheado que escribían muchos datos
y también sobrefluían sobre las unidades de control. Parte del problema es que tomaban el diseño de los motores a una unidad de control secundaria a muchos kilómetros de distancia. Entonces tenían problemas de hacer la performance porque se perdía mucha información en esos tránsitos de un lado para otro. Entonces me fui a los tíos de iOS. ¿Me puedes ayudar, por favor? Vamos a ver unos datos en esta workload que vemos en pantalla. Vemos el I/O con un retraso de 9% en este I/O. Entonces vemos un entorno. Es una DB2 única en un sistema en dos IDs secundarios. En cuanto a mecanismos, vemos el hyperwrite, pues está funcionando aquí. Escribo aquí a la carga, load, que se propaga a las otras DVDs en lugares. Está hecho por unidad de control. Con hyperwrite, en vez usamos un poquito de CPU y escribimos directamente a la cache secundaria solamente. Todos los otros caches continúan a través de la propagación a la unidad de control. Hablamos de un cambio de 1% en la CPU. Me salto esta porque esto es lo que se importa. En este caso, este es un caso de cliente. Tiene un 20% de reducción de tiempo para la espera y un 20% de reducción del lash. De nuevo, tomo me ahorro un 29% de tiempo en vez de mandar memoria al READ. Me ahorro ese tiempo. Hay otro 29% que me ahorro en el cacheado y me ahorro retrasos en el login. Ahora mi ventana de batch es una hora. Media hora. En vez de una hora, media hora. De nuevo, hago más trabajo y puedo disminuir un poquito y reducir la CPU. Otro ejemplo de cliente con una reducción del 53% en la DB2. Teníamos clientes que ahorran hasta un 60% de los tiempos. Las demoras dependen enormemente de los retrasos que se producen en vuestros sistemas. Puedes tener reducciones en vuestros sistemas, en los retrasos, reducir los retrasos dependiendo de las estructuras que tengáis configuradas en vuestros respectivos entornos. Para rematar, pues vemos el F5Com, tenemos gratis lo que vemos en pantalla. Synchrony es gratis. Otras cositas que quiero hacer en el entorno del I/O es la habilidad para mover datos de arriba abajo, la intercambiabilidad de los datos en la memoria. El problema con EC2 es que el reorg con los datos no se propaga en el sentido del heat, la temperatura de los datos no se propaga. Entonces este nuevo sistema nos da, pues voy a hacer un reorg de este subset y lo muevo a otro subset y quiero que este otro conjunto de datos tenga la misma temperatura del original del que proviene. Así que esto hace que facilita todas las cosas con diferentes productos de los clientes y hace el trabajo muchísimo más clarificado. Ahora con CED, con el Logger SM. ¿Tenéis este sistema? El CED. ¿Lo tenéis? Bueno, nos importa. Este es el FPGA, es un programa que podéis usar para acelerar la compresión SMF. Tienes muchos datos, por ejemplo el coche, pues vamos a refinar los datos los comprimimos y no te cuesta nada, no te cuesta CPU. Tienes que comprar el coche, pero ahora puedes reducir tu volumen en los datos MSF. SMF. Esto ejemplifica el ordenador híbrido. Esto vais a ver muchos más híbridos en el futuro.
También podéis usar el mismo tipo de tarjeta, tenéis una reducción en la movida de datos a otros. Usad esta tarjeta para la comprensión de los datos entre objetos. Usamos esta tarjeta para hacer comprensión de objetos de mayor tamaño. Aquí vamos a otros campos, otros últimos cambios. Cuando haces un commit es un ejemplo, propagamos los datos al CF y luego hacemos el cacheo hacia allí, muy sencillo. Cuando haces trabajo de bacheado, tienes un conjunto de tape pages que propagan al CF del punto de encuentro. Cuando un miembro del punto de encuentro propaga los datos al CF. El problema ocurre cuando a veces cuando propagas los datos al CF está ahí. Está haciendo cacheado todo el tiempo. Desde antes, en el pasado, sucedía que el CF ignoraba tu respuesta. Intento escribir, lo ignoro. Y estabas esperando y esperando. Hemos cambiado en la arquitectura actualmente y nos dice, oye, estoy ocupado. Escribe los datos directamente al dashd y escribimos a través directamente al dashd y decimos al CF, valida las páginas y la carga de trabajo, el workload, es mucho más fluida, especialmente para los trabajos de escritura en los bacheados intensos. Esto te ahorra mucho tiempo y hace que el sistema funcione mucho mejor. Hay algo que se llama la comunicación de las memorias compartida en remoto. Es disponible con la herramienta de Internet Racking, con el directo acceso a la memoria de un sistema a otro. Si haces algo como un SPIF workload, puedes hacer un movimiento de datos directamente a las tarjetas y utilizar el CPU para hacer los movimientos de datos. Vemos aquí un testeado. La perspectiva es una reducción del 40% en los tiempos de espera. 40% nada más. Porque el tiempo del lapseado es porque cuanto menor demora, menor contención de la CPU en nuestros entornos. Así me ahorro desperdiciar la CPU. Entonces tengo los commits hechos, comprimo la contención y uso el CPU evitando operaciones de desperdicio absurdas. Esta es mi última diapositiva. Espero que podáis ver que el DP2 pues retira todos los lastres que impedían la escalabilidad y puede almacenar mucho mejor. Nosotros estamos muy enfocados a mejores precios de almacenamiento en nuestra última versión para mejorar tus costes efectivos de los precios. El login es mucho mejor, tiene unas tasas de login mucho más rápidas, más eficaces y también ahora mismo podemos almacenar mucho más datos, no hay que perder tiempo en los logueados. El sistema tiene 10 terabytes hoy, 10 veces más de terabytes en un horizonte. O sea, ahorramos memoria, tenemos 20 terabits de memoria. Usemos la memoria para reducir los costes de los ordenadores. Es mi objetivo. Reduzcamos la memoria para ahorrar costes de ordenadores. Es el objetivo fundamental de DB2. Puedo usar más memoria para ahorrar CPU. Y ahí la clave de nuestra organización. Cuando tomamos estas decisiones, no compras más memoria, pues no tendrás necesidad de tener más CPU. Es tan sencillito. Compra más memoria y te ahorras CPU. He ahí la clave de la beneficio. Pues también el número de cores continúan incrementando en cada generación de hardware. Tenemos mejoras en la performance del core único. Esto se reduce. Tenemos ordenadores híbridos con tarjetas de comprensión para continuar a escalar las máquinas en vuestros workloads.
El número de procesadores pues también se va a incrementar en los próximos años. Y de nuevo, el tamaño de los datos y la complejidad de los sistemas está continuamente creciendo y espero que desde una perspectiva de B2 en los sistemas, en perspectiva, contemplamos todo el conjunto como un panorama de problemas en visión diacrónica y perspectiva. Por ejemplo, si tenéis, trabajamos siempre en conjunción con el equipo iOS para implementar el SMS para tener un 40% de los tiempos de demora. Es fundamental trabajar en equipo todos conjuntamente con una plataforma de la industria, que somos la única plataforma de la industria que hace esto de forma, digo, coordinada con equipos. El DB2 es la plataforma ideal para incrementar vuestras tasas de crecimiento en la gestión de los datos, porque optimizamos el sistema informático en una perspectiva global. Muchas gracias por su atención.